Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego Girón y mi compañero es. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Esteban Chaparro Torres. Y hoy vamos a hacerle la entrevista formal hacia el docente José Salamanca. Si quieres darnos una pequeña introducción. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Alfredo Salamanca, licenciado en Educación Física, especialista en docencia universitaria y soy docente hace 20 años. Bueno, profe, como primera pregunta sería, ¿cómo planificas la clase para asegurarte de que todos los estudiantes, independiente de su nivel de habilidades, puedan participar y beneficiarse de la clase? Mm, la planificación va enfocada desde un concepto básico. Yo lo manejo de esa manera. Ejemplo, el equilibrio, ¿sí? Desarrollar el equilibrio para niños de 6 años, es un ejemplo. Y la base específica es el equilibrio. ¿Qué realizo? Realizo diferentes adaptaciones de acuerdo a las necesidades del grupo, ¿sí? Si vemos que hay niños que son más habilidosos que otros, si hay niños que tienen eh, diferentes dificultades a la hora de ejecutar los distintos ejercicios, lo que hago es adaptaciones y progresiones. Entonces, de esa manera puedo adaptar las diferentes ejercicios para que cada niño a su ritmo vaya desarrollando el concepto que quiero trabajar, ¿sí? Dentro de la planificación lo manejo de esa manera, o sea, me enfoco en un concepto, comprendo el concepto y realizo ejercicios basados en ese concepto. Vale. Como segunda pregunta, ¿qué metodología utilizas para mantener a los estudiantes motivados y comprometidos durante las clases de educación física? Creo que lo más importante para mantener los niños o jóvenes o adultos motivados a realizar actividades deportivas es siempre generarles retos, ¿sí? Siempre buscar el éxito en cada una de sus actividades. Esos serían como los dos pilares que yo manejaría para mantener la motivación de las personas. Son dos aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer un ejercicio o de tener una actividad en, en cualquier área deportiva, ¿sí? Si la persona le generamos éxito en la actividad, va a tener un agrado al realizar la actividad, ¿sí? Y Sí. la progresión es el grado de dificultad, ¿sí? A medida que vamos trabajando progresivamente, le vamos implementando ese grado de dificultad, ¿sí? Entonces, ese reto se va volviendo interesante para la persona porque va viendo el proceso de superación día a día o clase por clase en cuanto a su habilidad o el desarrollo de una técnica específica. Vale, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Como tercera pregunta, me gustaría preguntarte de qué manera integras las evaluaciones en tu clase de educación física y qué tipo de evaluaciones utilizas. Bueno, normalmente se utilizan pues eh, la cuantitativa y la cualitativa, ¿sí? Desde la parte numérica y desde la parte ambigua o de la parte, ¿cómo se puede explicar más fácil? Desde la parte cualitativa donde tenemos que valorar más el entorno, más el contexto, más el proceso, ¿sí? Y la otra es, pues, un resultado, un test, un diagnóstico específico que queramos implementar, pues a partir de ahí se pueden ir manejando esos valores. Personalmente, eh, la evaluación en mis procesos es más el desenvolvimiento del niño, del joven o del adulto, ¿sí?
es cómo ese desempeño se va optimizando, se va mejorando, va siendo más eficiente, se va enriqueciendo más la técnica. Entonces siempre lo tengo más en cuenta desde la parte cualitativa, no tanto desde la parte numérica. Sin embargo, pues es necesario utilizar las dos pues, para tener un poco más de, eh, de un estándar más completo, mejor dicho. Bueno, profe, y como cuarta pregunta, ¿cuánto es la duración de una clase más o menos para los estudiantes? Dependiendo, es que varía muchísimo el tiempo de duración de una clase, ¿sí? Depende del grupo, la población. Si es una persona que está iniciando haciendo actividad física, pero que tiene, no sé, 60 años, pues puede durar entre 25 minutos a media hora, ¿sí? Pero si es una persona que viene en una práctica deportiva permanente, constante, pues ya tiene una maduración deportiva específica, pues ya puede durar entre 2, 3 o hasta 4 horas, de acuerdo a su nivel, si es un nivel de entrenamiento, de especialización o de alto rendimiento. Entonces, varía muchísimo de acuerdo al niño o a la persona en general y de acuerdo a la etapa en la que se encuentre. Vale, perfecto. Bueno, como quinta, me gustaría preguntarte cómo integras la tecnología en tus clases de educación física y si las integras en estas. Sí, realmente ahora es mucho más práctico el manejo de plataformas por medio del celular. La cámara es un elemento que utilizamos muchísimo para poder evidenciar a veces gestos técnicos, para llevar evidencias de los procesos que se han desarrollado, para los mismos test. Entonces, desde ahí utilizamos mucho los medios audiovisuales y tecnológicos para complementar los procesos, tanto deportivos como teóricos. Entonces, es una herramienta muy útil y que la utilizamos eh, de manera no tan frecuente, pero sí, digamos que un 30-25% dentro de las actividades que realizamos eh, en las sesiones de clase o de entrenamiento. Vale, profe, digamos como esta pregunta, ¿qué tipo de actividades o juegos consideras más efectivos para desarrollar habilidades sociales entre los estudiantes? Mm, para eso siento que los juegos de roles son muy importantes, donde hagamos que los niños o los jóvenes o adultos se pongan en el lugar del otro, ¿sí? Donde comprendan la necesidad que tiene la otra persona, entiendan lo que siente, lo que piensa, las emociones que le genera realizar determinado ejercicio, determinado deporte. Entonces, esos juegos, siento que es enfocándolos mucho hacia la parte empática. Creo que ahí empezamos a reflexionar y a reconocer que el otro tiene necesidades, que el otro tiene dificultades o que el otro es muy habilidoso, ¿sí? Y empezamos a tener un poco más de sinergia a la hora de convivir y a la hora de relacionarnos con los demás. Siento que esa sería una palabra clave como para... Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, sin embargo, creo que esa sería una de las que yo le daría prioridad. Eh, Profe, como siguiente pregunta, me gustaría preguntarte, ¿qué haces si un estudiante tiene un mal comportamiento durante la clase? Dependiendo, ¿sí? Porque pues vamos igual, vamos a los niños, a los jóvenes, que son los que tienen un poquito más de dificultades o de pronto inconformidades. Creo que ahí está el arte del entrenador o del docente donde empiece a dar cuenta de por qué es la situación, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos o nos equivocamos al momento de regañar o decir o juzgar a la persona, pero realmente no sabemos cuál es la realidad, por qué viene de esa manera o cuál fue la circunstancia que le produjo ese mal comportamiento. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy susceptibles y muy eh, objetivos
a la hora de intervenir en un caso de esos, ¿sí? Personalmente, ¿yo qué hago? Hago dos cosas. Hago el proceso del silencio, esperar que se calme, esperar que baje, regule las diferentes, su estado de ánimo, que lo regule y que esté un poquito más tranquilo. Y a partir de ahí, empezar a cambiar la dinámica o adaptar la necesidad sin necesidad de juzgar a la persona. Siento que si la juzgamos o si la regañamos, si estamos encima de la persona, pues va a ser un poco más, va a haber un poco más de fricción a la hora de intervenir un comportamiento inadecuado. Y la otra es si ya transgrede a una persona o se está haciendo daño a la misma persona o está generando conflicto social con otros estudiantes y demás, pues llegamos a implementar normas, ¿sí? Normas de conducta, en donde ya se explica pues que definitivamente no se puede hacer, si es un adolescente, un joven, o si es un niño muy pequeño, pues se hace un llamado más a los responsables de los niños, ¿sí? Dentro de ese también, ¿qué hago? Evito el conflicto haciendo pausas, ¿sí? Evitando que haya más fricción, evitando que haya más conflictos, entonces hago pausas y por lo general cambio las actividades y pongo actividades donde se vaya un poquito más a la parte pasiva, más a estar quietos, más a entender las situaciones que están pasando y se adaptan y cambiar el chip de la circunstancia que esté sucediendo, ¿sí? No enfrascarnos en eso, sino ir buscando herramientas que le permitan eh, a esas personas que están teniendo ese comportamiento salir de esa situación, pero que automáticamente vayan encontrando otra actividad que les permita ser un poco más tolerantes o cambiar su estado de ánimo. Eso sería lo que utilizaría o utilizo. Bueno, pero digamos en un caso, digamos que, ¿qué actividades toman más en la clase para el gusto de los estudiantes? ¿Qué actividades gustan más? Sí, digamos, ¿qué actividades, digamos, le gustaría a cierto tipo de grupo, digamos así? Igual, o sea, también hay que especificar la población. Es que es muy diferente darle clase a un adulto, a un adolescente o a un niño, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender esa etapa de crecimiento, esa contextualización donde se desarrolla el niño, el adolescente o ese adulto. Eso es lo primero que tenemos que entender para poder abordar y hacer actividades que sean acordes a ellos. Entonces siento que lo que primero tenemos que hacer es se me olvidó la palabra, bueno, es como contextualizar lo que la población y a partir de eso tener un plan que permita eh, generar ejercicios y actividades que sean pertinentes para esa población, ¿sí? Eso es lo primordial que debemos nosotros como entrenadores o docentes entender, ¿sí? Antes de entrar a hacer actividades tan abiertas o actividades tan sueltas, en todos los ámbitos como para darte una respuesta más concreta, el juego es un medio que permite el esparcimiento, la diversión, la felicidad de las personas. Entonces, esa sería una forma eh, de, de, de poder generar esa, eh, ese deseo, esa motivación para realizar las actividades. Vale, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, pronto para complementar, no sé si nos puedas compartir un ejemplo o una experiencia en una planificación semanal para tus clases de educación física, por ejemplo, mencionando los objetivos y actividades principales para esta sesión. Bueno, semanalmente, pues igual, vamos a lo mismo. Digamos que me voy a dar un ejemplo de tenis, que yo soy entrenador de tenis. Ejemplo, necesito mejorar los golpes de fondo, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, mejorar los golpes de fondo, pero entonces ahí
ese es un objetivo general y es abierto. Entonces, que, ejemplo, los golpes de fondo vayan con más efecto. ¿Sí? Ahí sería otro objetivo pequeño, ¿sí? Que fuera un de fondo, pero tienen que ir con efecto. Ahí entonces va la variante. ¿Cuál vale la variante? ¿Con qué golpe? Con el drive, con el revés, con el remate, ¿sí? Entonces, esa es otra variante. O sea, entonces, digamos que desde un lineamiento específico semanal, lo que hago son acentos, ¿sí? Yo lo manejo de esa manera. Entonces, el que les estoy mencionando. Entonces, mi acento es mejorar los golpes de fondo, ¿sí? Y lo hago de una manera integral desde los ejercicios y las actividades. Entonces, sé que tengo que mejorar los golpes de fondo, pero hago golpes de fondo con efecto, ¿sí? Hago golpe de fondo con drive y con revés. Hago golpe de fondo con topspin, pero con ubicación cruzada. Lo hago con ubicación paralela, ¿sí? Lo hago en una situación de juego real. Entonces, ahí voy englosando todo lo que voy realizando o lo que yo quiero mejorar, pero lo voy integrando a las situaciones reales del deporte como tal. Eso es lo que hago. Listo, profe, ya como última pregunta, ¿tiene en cuenta algún estilo de enseñanza que apliques a tus clases? Siento que los estilos de enseñanza hay que combinarlos de manera estratégica de acuerdo a la necesidad del grupo o población que uno tenga, ¿sí? Muchas veces hay que usar la resolución de problemas, otra vez hay que utilizar el mando directo, hay otro que podemos utilizar el acompañamiento o la guía, ¿sí? Igual, depende muchísimo de la etapa de formación de la persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo ya un deportista elaborado que esté ya entrenado, preparado, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es guiarlo para que resuelva problemas, ¿sí? Pero si tengo una persona principiante eh, y que no tiene gestos técnicos, pues ahí va más enfocado el mando directo. ¿Por qué? Porque él necesita una instrucción clara, concisa, e irla ejecutando de manera progresiva para ir logrando la ejecución técnica adecuada. ¿Sí? Entonces siento que nosotros también como docentes tenemos que ser muy, muy híbridos, puede ser la palabra, en cuanto a qué estilo de enseñanza, aprendizaje tenemos que implementar, porque varía muchísimo las necesidades de formación o de actividades, así sea una actividad de educación física abierta, la necesidad puede ser muy distinta de acuerdo al énfasis que le quieras dar a la sesión. Entonces, a partir de ahí también hay que comprender qué estilo de enseñanza utilizar y cuál es el más adecuado de acuerdo a lo que tú quieras desarrollar en la sesión de clase. Vale, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos verlo pronto. Listo, juicioso, porte bien. Vale, Chao, profe, Juan muchas Di. Claro que sí. Chao, Esteban, que les vaya bien. gracias. Éxitos. Fui yo. Chao.